Hola mis hermanos, ¿cómo están? Te envío un gran saludo a ti que estás observando este video y seguro deseas prepararte. Busquemos perlas escondidas de esta semana. Pues acompáñame juntos. Prepararemos en este caso toda la sección Busquemos perlas escondidas. Antes, si te pido también, si es la primera vez que ves este canal, pues que te suscribas a este canal y actives la campanita. En este video te estaremos dando algunas ideas para que puedas comentar en tus propias palabras las respuestas de Busquemos perlas escondidas. Antes también vamos a leer los textos bíblicos que están citados, así que vamos a leer el primer texto. Está en Levítico, el capítulo 14, el versículo 14 dice: Entonces el sacerdote pondrá un poco de la sangre de la ofrenda por la culpa en el lóbulo de la oreja derecha del que está purificándose, en el pulgar de su mano derecha y en el dedo gordo de su pie derecho. Hay otro texto también que tenemos que leer, es 14:17, dice: Después el sacerdote pondrá un poco de aceite que le queda en la palma de la mano, en el lóbulo de la oreja derecha del que está purificándose, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo de su pie derecho, encima de la sangre de la ofrenda por la culpa. Hay el versículo 25, ahí también dice: Entonces matará el carnero joven de la ofrenda por la culpa, y el sacerdote pondrá un poco de la sangre de la ofrenda por la culpa en el lóbulo de la oreja derecha del que está purificándose, en el pulgar de su mano derecha y en el dedo gordo de su pie derecho. Y un último texto dice el 14:28: Y el sacerdote pondrá un poco de aceite que está en la palma de su mano, en el lóbulo de la oreja derecha del que está purificándose, en el pulgar de su mano derecha y en el dedo gordo de su pie derecho, los mismos lugares donde puso la sangre de la ofrenda por la culpa. Ahora la pregunta dice: ¿qué significa que se le pusiera sangre y aceite en la oreja, la mano y el pie al leproso que estaba curado? La respuesta: por ejemplo, cuando se instaló el sacerdocio, Moisés puso sangre del carnero en la oreja derecha, la mano derecha y el pie derecho de Aarón y sus hijos, y esto indicaba así que se esforzaría por cumplir con todo lo que Jehová había mandado. Entonces, algo parecido sucede con la persona que era curada de lepra. Tenía que a partir de ahora estar atento a la guía de Dios y ser obediente a ella. Ahora vamos a buscar Levítico 14:43 al 45. Levítico 14:43 al 45. Ahí dice: Sin embargo, si la mancha vuelve a salir en la casa después de que las piedras se arrancaron y de que las paredes se rasparon y recubrieron, el sacerdote entonces entrará y la inspeccionará. Si la mancha se ha extendido en la casa, hay lepra maligna en la casa es impura, y hará que se derrumbe la casa, las piedras, la madera y todo el yeso y la mezcla de la casa, y que se lleve todo fuera de la ciudad a un lugar impuro. Pregunta entonces, dice: ¿qué les enseña de Jehová a los israelitas la ley sobre la lepra maligna en una casa? La respuesta: pues le enseña que Jehová es un Dios que no solo se preocupaba por su bienestar espiritual, sino también por su salud física. Por eso es que esta ley ordenaba que quitara todo lo que estaba infectado. Y si aún así ese tipo de moho volviera a aparecer en la casa, se tenía que demoler la casa y desechar todo. Ahora pasemos a las otras perlas y nos vamos por Levítico. Primero, el capítulo 14. Hemos leído todo el capítulo 14
de Levítico, una lección importante que nos enseña ese capítulo, vemos la exactitud científica de la Biblia, ya que a pesar de no ser un libro de ciencia, cuando habla de ella lo hace con exactitud muy adelantada a su época. Pues en este capítulo encontramos las leyes que se dieron a los israelitas sobre la higiene y la cuarentena, incluso mucho antes de que se descubrieran los gérmenes y las formas de contagio. Otro texto en Levítico capítulo 14, el versículo 1 y 2. Vámonos a buscar Levítico capítulo 14, el versículo 1 y 2. Levítico 14, 1 y 2 dice: Jehová siguió diciendo a Moisés: esta será la ley para el leproso el día en que se vaya a ser declarado puro, cuando lo lleven ante el sacerdote. Entonces el texto de Levítico capítulo 14, el versículo 2 y 3 menciona que debían llevar a la persona enferma con lepra ante el sacerdote para que así fuera examinado. Entonces, mis hermanos, esto nos enseña que cuando nosotros también estamos enfermos espiritualmente, debemos ir donde los ancianos para que puedan ayudarnos y así recuperarnos. O si sabemos que alguien está decayendo, en este caso espiritualmente, pues también debemos aconsejarle ir donde los ancianos. El otro texto es Levítico 14, 14. Vamos a buscarlo, Levítico 14, 14. Ahí dice, Levítico 14, 14. Entonces el sacerdote pondrá un poco de la sangre de la ofrenda por la culpa en el lóbulo de la oreja derecha del que está purificándose, en el pulgar de su mano derecha y en el dedo gordo de su pie derecho. Lo que nos enseña entonces en Levítico 14, 14, pues vemos que para la purificación se usaba la sangre de los animales sacrificados. Esto pues me recuerda que Jesús también dio su sangre y era para la purificación de toda la humanidad. Es por eso que nosotros debemos estar siempre agradecidos al valor de este sacrificio, siendo leales a Jehová. El otro es Levítico 14, 7. Vamos a Levítico 14, 7. Levítico 14, 7. Dice: entonces la sangre salpicará 7 veces al que está purificándose de la lepra y lo declarará puro y liberará el campo abierto al pájaro vivo. Entonces, pues, ¿qué aprendemos de esto? Nos vamos a centrar en las 7 veces que se salpicaba. Entonces, Levítico 14:7, el comentario quedaba así: Levítico 14:7 dice que el sacerdote le salpicaba 7 veces al enfermo de lepra, y el número 7, por ejemplo, en la Biblia significa algo completo. Eso me hace pensar que nuestra limpieza espiritual de toda doctrina falsa siempre debe ser completa. Entonces, al hacernos siervos de Jehová, no debe quedar restos de la religión falsa en nosotros. Ahora vamos al 14:8, Levítico 14:8. Levítico 14:8. Ahí dice: el que está purificándose tiene que lavar su ropa, afeitarse todo el pelo y bañarse en agua y quedará puro. Después podrá entrar en el campamento, pero vivirá fuera de su tienda por 7 días. ¿Qué aprendemos pues? En Levítico 14:8 dice que quien quería ser puro ante Jehová debía limpiarse. Y este versículo, en este caso, podemos emplearlo con nuestros estudiantes de la Biblia y explicarles que si queremos que Jehová nos considere puros, pues tenemos que ser limpios en todo aspecto de nuestra vida y dejar atrás la suciedad de este mundo. Levítico 14, 34 al 36. Levítico 14, 34, ya lo encontré. Al 36 dice: cuando entren en la tierra de Canaán que les voy a dar en propiedad,
y yo contamine con la enfermedad de la lepra alguna casa de su tierra, el propietario de la casa entonces irá y le dirá al sacerdote: a mi casa le ha salido una especie de mancha. El sacerdote ordenará que la dejen vacía la casa antes de que él entre a examinar la mancha. De ese modo no tendrá que declarar impuro todo lo que hay en la casa. Después el sacerdote entrará para inspeccionar la casa. Muy bien, entonces, ¿qué aprendemos de Levítico 14, 34 al 36? Pues vemos que la ley decía que cuando vean una mancha en la casa, entonces tenían que ir al sacerdote. Estamos en lo cierto. Y entonces no tenían que dejar pasar mucho tiempo. Y esto, pues me enseña que los siervos de Jehová debemos estar examinándonos constantemente. Pues si encontramos una debilidad, deberíamos hacer como los israelitas. Podemos actuar de antemano, ya que si nos descuidamos o dejamos pasar mucho tiempo, nuestra casa, por decirlo así, pudiera terminar cubierta de moho. Levítico 15:31. Cambiamos de capítulo. Levítico 15, el 31. Ya, ahí dice: así pues, ustedes deben mantener a los israelitas separados de la impureza, para que ellos no mueran debido a su impureza, por contaminar mi tabernáculo que está en medio de ellos. Entonces, Levítico 14:31, vemos que Jehová no aceptaba a las personas impuras porque decían que podían contaminar, en este caso, el campamento. Y eso me hace dar cuenta que Jehová no acepta una adoración contaminada. Por eso debemos ver que el servicio que le damos a Jehová, en este caso, debe ser de corazón completo, ya que Él exige devoción exclusiva. El siguiente texto no lo vamos a leer porque es todo el capítulo 14, igual que el primer comentario, pues ahí vemos que los deberes de los sacerdotes consistía en ocuparse de casos de inmundicia. Eso me hace recordar que hoy, por ejemplo, los ancianos tienen un deber parecido dentro de la congregación, pues ellos tienen que estar vigilantes y mantener la congregación limpia de todo pecado. Vamos al 15, 1 al 3. Levítico 15, 1 al 3 dice: Jehová siguió hablando a Moisés y a Aarón y les dijo: hablen con los israelitas y díganles: si un hombre tiene una secreción en su órgano genital, esta secreción lo vuelve impuro. Él es impuro debido a la secreción genital, tanto si la secreción continúa saliendo de su órgano genital como si la obstruye. Él, en este caso, sigue siendo impuro. ¿Qué aprendemos de eso? Pues en Levítico 1 al 3 del capítulo 15 vemos que las leyes sanitarias, así como las normas sobre la moralidad sexual, salvaguardaban a los israelitas de las enfermedades y la depravación, pues otros pueblos estaban contaminados. En el mundo en que vivimos da realce al sexo, la pornografía, y por eso el obedecer las leyes de Jehová hacen que se mantenga libre de estas cosas y no caer en la inmoralidad o dejarme dominar por los deseos de la carne. Y un último texto, Levítico 15, el versículo 25. El texto dice, el 25, si la mujer sangra durante muchos días y no es un periodo normal de su menstruación, o si el sangrado de su menstruación dura más de lo habitual, será impura todos los días que su sangre, igual que en los días de su impureza menstrual. Bueno, pues en este texto vemos que la mujer que estaba menstruando se la consideraba impura y no podía tener relaciones con su esposo, pues esta ley, aparte de religiosa, también era beneficiosa para la salud, pues muchos estudios médicos atribuyen parcialmente la proporción baja de cáncer uterino entre las judías que se abstenían de coito durante la menstruación, lo que me enseña en este caso que Jehová es un Dios que se preocupa por la salud de sus siervos. Muy bien, pues hemos encontrado muchos puntos interesantes. Espero que alguno de estos pues te sirva para que puedas comentar en tu congregación. A nosotros, en este caso, estaría muy gustoso de haberte ayudado
a que puedas comentar en tu congregación. Cuídate mucho, nos vemos para la preparación, deseamos mejores maestros y estudios del libro.